tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar tantito a que se conecten otros más, ¿no? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. A ver. Creo que ya están todos los que solicitaron unirse. Entonces vamos a iniciar con el trastorno obsesivo compulsivo, que anteriormente pues también pertenecía a los trastornos de la ansiedad. Ahora el DSM-5 y el 4 también lo colocan como un trastorno aparte, que le llaman obsesivo compulsivo. También es un trastorno de la ansiedad porque ¿qué genera la ansiedad en una persona que tiene ese trastorno? Cuando se le viene a la mente una idea, tiene una compulsión o una gran necesidad de realizar esa idea. Y si no la realiza, le genera ansiedad. O sea, el cuerpo castiga a la persona que no realiza la idea con muchísima ansiedad, ¿sí? Ese sería básicamente de lo que trata el trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, ¿cómo podemos entenderlo la gente que no tenemos este trastorno? No sé si les ha pasado que tararean una cancioncita y de hecho no les gusta la canción, sino que se les pega la canción y la traen tarareando todo el día. A ver, levanta la mano a quien le haya pasado eso. O sea, yo también. Bueno, los demás, como está su cámara apagada, no. Pero pueden decirlo, a mí también, o no sé. Déjenme ver si entró alguien más. Sí, Cristian también está aquí. Bueno, esto es algo pues como que común y de repente se nos pegan cancioncitas que ni nos gustan y las andamos tarareando todo el día. Entonces, esto sería lo equivalente a la parte obsesiva. O sea, tú no puedes evitar que esa cancioncita tu mente la cante, por así decirlo, aunque no tengas ningún estímulo, ¿verdad? Entonces, sería el equivalente al problema que tiene el obsesivo compulsivo de que no puede evitar que se metan las ideas.
Así como no podemos evitar que se meta una cancioncita, pero pues una cancioncita no nos hace daño. A lo mejor nos cae gorda la canción o no nos gusta y y la traemos todo el día ahí pegada, ¿no? Pero bueno, no podemos controlar que nuestros pensamientos generen la canción. Eso es algo normal, eso le ocurre a cualquier persona. Pero el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo no es una canción lo que se mete en su mente constantemente, es una idea de que haga algo. Y si no lo hace, la mente lo castiga produciéndole muchísima ansiedad. Entonces, aquí no hablamos de una ansiedad de nivel generalizada o a nivel bajo, sino es una ansiedad fuerte, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien está fuera de su casa y dejó, no se da cuenta si cerró bien la puerta. Entonces, y vamos a suponer que está en el colegio, que está en la escuela, y le viene la idea de que le pueden abrir la casa. Entonces está en la escuela, como no puede escaparse de la escuela, bueno, sí puede, pero tiene que tomar clases, empieza a tener mucha ansiedad de regresarse a la casa a comprobar si la puerta está cerrada, porque no recuerda bien si le puso llave. Entonces ahí está lo obsesivo y lo compulsivo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre obsesivo y compulsivo? ¿Sí captan esta diferencia? O sea, lo obsesivo se refiere a las ideas y lo compulsivo se refiere a los actos. Entonces, lo obsesivo, si no se atiende con actos, se generan ansiedad, porque pertenecía antes a los mecanismos de ansiedad, pero bueno, el DSM-4 y luego el 5 la colocan como un trastorno aparte, ¿no? Como un trastorno diferente a los trastornos de la ansiedad. Pero bueno, el propio Freud la había puesto dentro de los trastornos de la ansiedad y de hecho el DSM-1, el DSM-2, el DSM-3 la tenía también como un trastorno de la ansiedad que pertenecen a la neurosis. Pero pues trataron de hacer ¿cómo decirles? Como algo más, mm, mm, como una categoría aparte, porque los otros trastornos, el de fóbico, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, no tiene precisamente una idea para que hagas algo, ¿sí? Porque en el trastorno de pánico, aventarte del coche, pues puedes salirte de una reunión o puedes desear salir de tu casa porque sientes que la casa te está asfixiando. Sí, sobre todo le da el trastorno de pánico a la gente que siente que le falta el aire o que está muy amontonada. Imagínense que le dé a una persona que esté en el metro de México, donde están todos apretados como si fueran sardinas en una lata y no puede salirse y le da el trastorno de pánico. En cuanto se abren las puertas, se sale corriendo. Entonces, no son cuestiones concretas. Por eso se habla de ansiedad y aquí se habla de trastorno obsesivo compulsivo porque es una idea concreta. Entonces, eso sería como que la diferencia entre los primeros que vimos y los segundos. Claro, en el caso de las fobias sí sería algo concreto, pero no sabes cuándo va a ocurrir hasta que aparezca la araña, la víbora, el alacrán, o no sé, algún elemento que detone la fobia. No se sabe cuándo. Pero aquí ocurre que las ideas se meten sin advertencia alguna y generan que alguien haga algo para disminuir la ansiedad. De hecho, el obsesivo compulsivo tiene rituales y esos rituales le hacen que se disminuya la ansiedad. Por ejemplo, si una persona no puede dormir con luz en la noche, se dedica a apagar todas las luces de la casa, cierra bien las cortinas. Entonces esa idea se le mete de que no va a poder dormir si no oscurece todo. Lo hace y entonces ya baja su ansiedad, ¿sí? O bien va y le pone el cerrojo a la puerta, o bien se pone tapones en los oídos, o se pone como una especie de máscara para los ojos de color oscuro,
que es para la gente que no quiere, que necesita dormirse con total oscuridad. Pero todas esas son ideas obsesivas que generan compulsiones para bajar la ansiedad. Porque de manera normal o natural la gente duerme porque está cansada, no porque tenga ciertas condiciones de habitar, ¿sí? Entonces, se le llama TOC, o se abrevia TOC, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. A ver si alguien me ayuda a leerlo. Sí, sí lo ven, ¿verdad? Sí, a ver. Ajá. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, ha estado ligado tradicionalmente a los trastornos de ansiedad. En la edición número 4 del DSM aparecía dentro de esta familia diagnóstica y en el CIE-10 vemos que aparece junto a los trastornos de ansiedad bajo un mismo grupo diagnóstico denominado trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Miren, espérame tantito, Ruth. Sí. Estimada Ruth, miren, en la CIE-10 es la clasificación de las enfermedades mentales para Europa y el DSM-5 es la clasificación de enfermedades mentales para América. ¿Por qué es importante estar siempre viendo la tradición europea? Porque digamos que Europa lleva un poco más la tradición clásica de las enfermedades. Por eso los europeos siguen clasificando como neurosis, ¿sí? Dentro de la neurosis están los trastornos de ansiedad y ahí ponen al trastorno obsesivo compulsivo. El DSM-5 lo divide cuando hay una idea y cuando hay alguna situación externa. Cuando es una situación externa la que provoca la ansiedad, es trastorno de ansiedad. Cuando es una idea interna, que la que provoca la ansiedad, entonces es trastorno obsesivo compulsivo. Así lo divide el DSM-5, pero la CIE-10, o sea, la clasificación internacional europea, así se llama, CIE-10, la versión número 10, considera que pertenece a las neurosis y trastornos de ansiedad. O sea, como pueden ver, sigue la vieja clasificación, la CIE-10, que no la podemos conseguir aquí en México, pero creo que se puede bajar de internet. Si alguien lo logra hacer, pues ahora sí que la comparta, que se moche, ¿no? Adelante. En la última edición del DSM nos encontramos con que se ha optado por dar una entidad específica al TOC, creando un grupo diagnóstico donde también se incluyen otros trastornos tales como la tricotilomanía, el trastorno por acumulación, la excoriación de la piel y el trastorno dismórfico corporal. Sí. Algunos de ellos son de nueva creación, como el trastorno de acumulación y el de excoriación de la piel, que ya había sido descrito por algunos clínicos y considerado un hábito nervioso, mientras que otros han sido incorporados a esta categoría provenientes de otras anteriores. Así, la tricotilomanía se encontraba recogida en los trastornos del control de los impulsos y el trastorno dismórfico corporal en los trastornos somatomorfos. Sí, este es un cambio que se hace porque, bueno, yo estudié cuando hice la carrera de psicología, que el dismórfico corporal pertenecía a los trastornos vinculados con los, para decirlo de una manera más clara, con los trastornos psicosomáticos, ¿sí? No tanto con los trastornos de ansiedad, sino que eran como más bien de tipo psicosomático, ¿no? Por ejemplo, este trastorno dismórfico corporal lo vamos a ver más adelante con una mayor precisión, pero podemos poner de ejemplo a Michael Jackson. Él tenía la idea de que se miraba mal teniendo el color negro en su piel, entonces invirtió cantidades multimillonarias para quitarse la melanina, que es la que pigmenta la piel, y se volvió blanco. Aparte se operó la nariz de tal manera que parecía una nariz europea, pero luego se la fue deformando, pues, o sea, porque tenía este trastorno. ¿Qué significa dismórfico corporal? Que piensa que su cuerpo
no está a la altura de las circunstancias. Bueno, hay mucho cantante negro que no se pigmenta de blanco para poder seguir cantando, pero él así lo sentía. Para ser integrado en la sociedad norteamericana necesito ser blanco, cosa que no estaba tan fuera de lo, o sea que no era una idea tan inventada por su mente, sino que es algo real, que la gente, que en Estados Unidos hay racismo y que se prefiere a la gente blanca, ¿verdad? En general. Pero bueno, él se fue a un extremo tremendo, eh, inclusive destruyó su propia cara, se miraba la nariz totalmente destruida, con tal de hacerse ver como más europeo. Ese es un trastorno dismórfico corporal. Claro que pues mucha gente ve más al ídolo y ve más al cantante que a lo que hizo el cantante, ¿verdad? Como a José José, que tenía un trastorno de alcoholismo y que, y que y bueno, lo que les importa es que cantaba bonito, no tanto si tenía un trastorno o no. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿cómo se clasifican los trastornos obsesivo-compulsivos y afines? Adelante. ¿Alguien más que nos ayude? O bueno, Ruth, si nos das favor. ¿Sí? Ok. Sí. Trastornos obsesivo-compulsivos. Los sujetos que presentan este trastorno tienen miedo a sufrir algún tipo de daño o contratiempo, enfermedad, accidente, muerte suya o de seres queridos. ¿Y PAN? Eh, evitar Eh, que eso ocurra. Queda ahí en PAN asterisco. sí, y para evitar que eso ocurra. Ah, y PAN. Sí, es que está, Evitar que eso ocurra, ajá. dado que no pueden hacer nada racionalmente efectivo. Optan por la realización de un ritual que de forma transitoria calma la ansiedad que experimentan. Sí, Dado que miren, este ritual, sí, ajá, adelante. dado que este ritual no aleja de forma permanente el miedo que sufre el paciente, este se ve obligado a realizar constantemente dicho ritual. Algunos pacientes consumen muchas horas al día en la realización de sus rituales, los cuales pueden llegar a restringir mucho su vida social, laboral, afectiva, etc. Miren, un ejemplo de ritual está, por ejemplo, ir a la iglesia. Hay un ritual donde se lee la primera lectura de la Biblia y luego eh, este, eh, el sacerdote da un pequeño discurso y luego se da la paz, este, y luego se comulga y dura como 45 minutos, una hora, dependiendo, ¿verdad? Del sacerdote. Ese es un ritual y la gente pues se siente feliz cuando termina el ritual porque ya cumplió su obligación como buen católico, en el caso de los que lo sean, ¿verdad? Y sale de ahí y bueno, pues ya está como libre de que el domingo lo usó para pues dedicárselo a Dios, ¿verdad? Eh, Sería un equivalente a lo que ocurre con el trastorno de la ansiedad, perdón, obsesivo compulsivo. O sea, la gente tiene que realizar un ritual para poder quitarse la ansiedad. No se quita toda la ansiedad, se quita el 80% de la ansiedad. Aunque haga el ritual, le queda un 20% de ansiedad todavía, que ese nunca se le quita. Y otro detalle es que poco a poquito va acumulando tensión, se va empezando a sentir mal hasta llegar a volver a realizar de nuevo el ritual, ¿sí? Entonces está el ritual de checar la manija de la estufa. La gente que cocinó en la noche y se va a la cama a dormir piensa, si le apagué a la luz, a la lumbre, o bien si cerré bien la llave, no está habiendo una fuga. Entonces esa idea inmediatamente le genera una compulsión, o sea, el hacer algo, y entonces baja y checa la llave del gas, y luego cuando se sube, reflexiona si realmente la cerró o la volvió a abrir, y entonces se la pasa ahí todo el día, digo, toda la noche,
yendo a checar la llave del gas o yendo a checar la puerta, ¿sí? En fin, está atrapada la persona por esas ideas que entran y que son, en realidad compulsiones. Ujú. Bien, si gustan, ¿alguien más que quiera leer? Trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está. Ese ya lo leímos, profesor. Más bien el otro, ¿no, profe? Sí, perdón. Es de la Sí, otra hoja. es que no le cambié, perdón, sí, ahí está. ¿Es ese, no? ¿Sí? No, es otro. Ese fue el que esta Ruth leyó. Ese ya. Le ayudo ¿Sí? si quiere. Sí, adelante. Tenemos, por tanto, dos componentes claramente diferenciados. De ahí la denominación de este trastorno. Por un lado, ¿se salió el profe? Sí. Pues ahí está Ah, su foto. Por un lado existe una obsesión que sería el pensamiento que amenaza al sujeto con la posibilidad de que ocurra algo desagradable. Y por otro lado, la compulsión, que es el acto o comportamiento que el sujeto realiza para librarse del miedo pronosticado por la obsesión. Este comportamiento puede ser físico, lavarse las manos, o mental, realizar un cálculo numérico o recordar una oración. Los rituales o compulsiones son frecuentes y suelen ser los de orden, limpieza y comprobación. El sujeto reconoce que la realización de sus rituales no está conectada de forma lógica con el peligro que quiere evitar, pero no por ello consigue frenarlos, ya que como lo hemos comentado, ahí está mal escrito, Sí. Bueno, pues es que el libro está le gratis. alivia temporalmente. No nos Ese podemos es, poner exigentes. Eso no no, pasa pues es que nada. ya lo había descargado y como está adaptado al DSM-5, lo que pasa es que cuando bajas un archivo de PDF, a veces se baja con algún errorcito. Sí, Ok. adelante. ¿En qué me quedé? A continuación mostramos un caso ilustrativo de este tipo de trastornos. Se Ajá. trata de De un varón. un varón que vive con su hermana mayor. ¿Eh? Su problema radica en que todo lo que tiene, todo lo que toca y contar un número determinado de veces. Achis, ya me trabé, a ver, espere. Su problema radica en que todo lo que tiene que tocar y contar un número determinado de veces, no sé. Después siempre le ha gustado repetir cosas. Un día no quiso seguir haciéndolo y me entró algo como si fuera a perder el control. El problema se ha cronificado y desde entonces mi vida es un punto ritual, es un puro ritual. Si no lo hace, piensa que va a pasar algo. Hace unos días coincidieron con un periodo de exámenes. Tuvo que entrar 12 veces a su casa y si no lo hacía pensaba que lo iban a olvidar, que se le iban a olvidar los apuntes, porque intuía que el examen no lo podía aprobar. Ujú. Se peina 12 veces y se le pasa, ay, qué horror, y se atasca el peine, tienen que empezar desde el principio, ya que si no lo hace, piensa que le va a pasar algo. Bebe agua 2 veces en 12 vasos distintos y tiene que contar 12 veces coincidiendo cuando bebe. Si un día se encuentra muy decaído, son 12 por 12 las veces que tiene que contar. Pero eso ya sería como
o sea, sí es obsesivo compulsivo, pero también radica en las creencias, ¿no? Como en los déjà vus y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, es que acuérdense que en el obsesivo compulsivo, el 50% son las ideas que se le meten a la mente. Ahora, Ujú. esas ideas no las controla él, como la cancioncita que se nos mete para tararearla, no la controlamos. Y hasta nos cae gorda la canción y queremos Ajá, sacarla, pero te la sabes de memoria. pero de repente estás así sin hacer nada y empiezas a tararearla. Entonces así Ajá. ocurre que entran las ideas en el obsesivo, pero en este caso no es Ay, está para muy enfermo tararearlas, eso. lo hace para bajar la ansiedad con acciones. Porque, o tiene que, Ajá. el obsesivo tiene que realizar una serie de rituales, como la que les decía de la iglesia. Es- eh, espero valga la comparación, ¿no? ¿O qué rituales también hacemos? Pues cuando la gente se casa, el ritual, ¿no? Que tiene que ser la boda, luego la fiesta, y luego al novio lo avientan los amigos, la novia avienta el ramo. Pues eso es un ritual, ¿verdad? Pero nomás es una vez en la vida. Bueno, quién sabe, dos, tres veces, si alguien tiene mucho poder para divorciarse por la iglesia. Pero en el caso del obsesivo, cada ratito se le vienen las ideas y no lo dejan en paz. ¿Sí? ¿Qué más? O si quieres, otra persona. Bueno, es un ejemplo, si lo quieren terminar de leer luego, para pasar al otro elemento, que es el dismórfico corporal, que les decía, del de Michael Jackson, que tenía que verse blanco. Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? A ver, alguien que recuerde algún ejemplo de alguien que necesite hacerse una cirugía o que tenga. No, pues el más notorio es el de Michael Jackson, pero hay mucha gente que tiene este problema. La vedette, ¿cómo se llama? Lin May también, ¿no? Sí. Ah, tú tienes un gato muy parecido al mío, Anita. ¿Mande, profe? Que tienes un gato parecido al mío. Ay, sí, mire qué bonito Sí, A lo está. mejor ya es el mismo con eso que se salen. está. No, aquí lo estaba conmigo hace un momento. Le gusta salir en las clases. Ahorita se fue, estaba aquí hace unos 2 minutos. Bueno, a ver quién, si me ayuda alguien diferente a leer el dismórfico corporal. Voy. Sí, adelante. Trastorno dismórfico corporal. Sí, La persona que lo padece presenta una preocupación por uno o más defectos imaginados en su aspecto físico que no son observables por los otros, o incluso si existen leves anomalías, la preocupación del sujeto es excesiva. Esto sí, conlleva, si me permites tantito, eres Cristian, ¿verdad? sí, Sí. Miren, esto ocurre de manera normal en la adolescencia, pero no en la adolescencia tardía, en la adolescencia temprana, cuando el individuo empieza a tener los cambios de la pubertad, que se le vuelve más ronca la voz, que se da el estirón, le da mucho, tiene como que pánico escénico de que lo vean con espinillas o que lo vean, que ya tuvo ciertos cambios, em, que no le quedan la ropa, que ya está más alto, etcétera. Ese dismórfico corporal es hasta cierto grado normal en la adolescencia temprana, cuando llega la pubertad y vienen muchos cambios hormonales. Pero ya después, en cuanto se estabilizan esos cambios, ya la adolescencia media o la adolescencia tardía ya no debería de ocurrir. Pero hay gente que tiene algún tipo de espinillita, tiene un granito en la cara y no puede salir al mundo porque siente que lo van a juzgar. Ay, ya se me borró espérenme tantito, se borró donde estábamos leyendo. ¿Dónde está? Espérenme un segundito, llevan 2 veces que me pasa. Ahí está.
Ahí está. Bueno, adelante. A ver, esto conlleva la aparición de conductas repetitivas, por ejemplo, mirarse en el espejo o actos mentales, por ejemplo, comparaciones de su propia apariencia con las de otra persona. En relación con el aspecto físico, esta preocupación no se explica mejor por la presencia de sobrepeso o de otros problemas de peso en personas que presenten un trastorno de alimentación. Se Sí. estima que puede presentarlo entre 1% y un 2% de la población. Tiende a presentar un curso crónico y puede presentar con, como- comorbilidad con el trastorno depresivo mayor y con la fobia social. La dismorfia muscular es un tipo de trastorno dismórfico corporal que se caracteriza por la creencia de que el cuerpo de uno es demasiado pequeño o no está lo suficientemente musculado. Bueno, entonces fíjense, del 1 al 2% de la sociedad estamos hablando de uno de cada 50, uno de cada 100, o sea que hay mucha chamba para el psicólogo, como pueden ver. Y luego de los otros, los de arriba era uno de cada 10, o sea, pues muchísimos, ¿no? Ya, pero sumen de uno de cada 10 más uno de cada 50. Ahora, mucha gente que va al gimnasio y se vuelve súper musculosa es porque tiene ese trastorno. El último, pues, el de la creencia de que le faltan músculos. Y se vuelven así como Schwarzenegger, ¿no? O sea, súper musculados. Y la pregunta es, ¿para qué? Si hay máquinas que, que levantan grandes cantidades de peso, ¿para qué hacer eso? No es luchador, no se va a dedicar a la lucha libre, es un abogado a lo mejor, o un psicólogo, o sea, ¿por qué tiene que hacer tanto músculo? ¿Verdad? Este, ahora, a las mujeres, pudiera hacerse la explicación que, le viene la idea de que las mujeres va a ser más atractivo hacia las mujeres. A las mujeres no le atrae tanto el hombre con una gran musculatura. Digo, hay excepciones, ¿verdad? Pero lo que más le atrae a la mujer es un hombre formal, para formar una pareja, claro, que sea responsable, eso es lo que más atrae a una mujer, ¿sí? No tanto los músculos. Ahora, hay gente que está bien fea, con perdón de la expresión, está pero fea, o sea, nació fea, pues, y anda por la vida como si nada, o sea, donde quiera se aparece, inclusive le dicen que está feo y dice, sí, soy feo pero simpático, o feo pero no soy tímido, no sé. Entonces, no es algo tan malo ser feo. Entonces, esa gente que, pero hay gente que la verdad sí le afecta el dismórfico corporal y se hace cirugías plásticas y nunca está suficientemente guapo, porque siempre le queda algo que no le gusta y hay gente que se ha hecho hasta 18 cirugías plásticas en la cara y no las necesitaba, o sea, ya había nacido así. Digo, hay gente que tiene un accidente y se le destruye la cara, ahí sí es normal que se le haga una cirugía, pero pues en el caso de alguien que nace, pues, ahora, si eres feo, te van a querer, o sea, siempre vas a encontrar a alguien que te va a querer, o sea, eso no pasa nada, pero hay gente que se siente bien insegura, ¿verdad? Pero bueno, ese es el dismórfico corporal. ¿Sí les quedó claro, ah? Ahí está Michael Jackson, es el ejemplo más claro. Sí ubican a Michael Jackson porque es de mi época. No sé si lo ubiquen ustedes. Uno que era negro, se volvió blanco y se operó la cara y se murió por pues en una operación. Creo que le están haciendo una operación y le pusieron algo para dormir y se quedó dormidito de por vida. Bueno, ahora este es el trastorno por acumulación. Acuérdense que todos estos trastornos pertenecen a la etapa en anal retentiva. O sea, la gente tenía que retener las heces. El obsesivo compulsivo retiene. Es una especie de forma de ponerle demasiado control a su vida, porque retener las heces es controlar que no exista desorden en tu vida. Entonces son fijaciones a la etapa anal que tienen que ver con la represión
como primer mecanismo para no acordarte que en realidad tus papás fueron muy duros contigo en la etapa anal y cómo esa represión se transforma en ordenar la vida de manera demasiado escrupulosa y con ideas que entran como Pedro por su casa, o sea, sin problema, ¿no? Ahora viene ese otro trastorno que es por acumulación, que también le da al anal retentivo, porque el anal retentivo quiere retener el dinero. Como el caso que les platiqué de Baldomero, del señor que en la cañería tenía todo el dinero ahorrado y se murió siendo pobre, parecía pobre pues, y era multimillonario. ¿Quién lo diría? Para que vean, o sea, hay gente que no sabe que el dinero es para gastarse. Entonces tú puedes tener muchísimo dinero y vivir como un pordiosero. Pues, qué absurdo, ¿no? Adelante. Ya nomás creo que alcanzamos a leer esto. Si nos ayuda Osvaldo, no, si gusta. O Ángeles. Fonseca. Va, trastornos por acumulación. Ajá. Este trastorno se caracteriza por persistentes dificultades en deshacerse del todo o en parte de pertenencias, a pesar de reconocer que el valor actual de las mismas es menor que cuando fueron adquiridas o incluso nulo. Ajá. El resultado es una fuerte necesidad por aguardarlas o atesorarlas que va acompañado de estrés o angustia cuando el sujeto intenta o se ve obligado a deshacerse de ellas. Sí. Aunque no existen datos totalmente concluyentes, se estima que este trastorno lo puede presentar entre un 3% y un 5% de la población. Es un mundanal de gente. Imagínense, 5% es uno de cada 20. Y ya dijimos que los de ansiedad es uno de cada 10. Ya va el 75% ahí, ¿verdad? Ya es uno de cada 7 en general trastornos de ansiedad. No, como una de cada 6 personas lo tienen combinado de ansiedad con trastorno obsesivo compulsivo. Es bastante alto el número. Como pueden ver, por eso se requieren muchísimos psicólogos. Claro que tenemos que descartar a la gente que compra libros de autoayuda, que realmente pues no son tan útiles como el ir a psicoterapia. Y bueno, hay gente que se aguanta, que se justifica, dice, yo estoy bien así. O sea, miren, la gente que nunca tira nada de su casa, tiene un mueble viejo, estropeado por la lluvia, o tiene cosas muy, muy viejitas. Híjole, ya nos va a sacar Zoom. O si quieren nos volvemos a conectar rápido unos 5, nomás para terminar ¿Cómo ven? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, porque nos va a sacar Zoom ahorita. Bueno, Entonces ya unos salimos para sí. entrar. No, pero hay que esperarnos para que se active el Ok. que hace el video. Ok. Y ya del otro no les pongo video porque va a ser muy cortito. Pero para alcanzarlo a explicar. No, pues dice menos de un minuto, ya se tardó un rato. Bueno, otros 5 minutitos.